en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tercera de este miércoles, día 10 de mayo de 2023. Hoy es miércoles y hoy se ha producido en el Congreso de los Diputados la última sesión de control antes de las elecciones del 28 de mayo. Ahora se van a volcar en campaña. Pero lo que ha ocurrido hoy en la sesión de control a mí me parece que tiene un cariz tan especial y tan, desde mi modesto punto de vista, tan hiriente para las personas que hemos presenciado las maldades de ETA durante tantos años, que me parece que se va a convertir también en un argumento electoral, naturalmente utilizado por los partidos de la derecha contra el partido gobernante, contra el PSOE. Ayer, Covite, que es una asociación de víctimas del terrorismo que preside Consuelo Ordóñez, con la que después espero poder hablar, nos daba una noticia escalofriante, y es que en las listas de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo se presentan 44 etarras condenados por terrorismo, de los cuales 7 fueron condenados por asesinato. Y naturalmente hoy, en la sesión de control, lo que querían partidos como el PP o como Ciudadanos, que han sido los que le han preguntado al presidente del gobierno sobre esta cuestión, era saber qué tenía que decir el presidente del gobierno. Lo triste, lo lamentable, lo verdaderamente inexplicable desde mi punto de vista es que el presidente del gobierno no tenía nada que decir. Escuchen las preguntas y las respuestas. Primero, la de la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Usted concibe la democracia como un zoco donde todo se compra y se vende. Se compra a sus socios a cualquier precio para que usted se mantenga en la Moncloa. Paga incluso a Bildu que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez. Este es el cartel electoral con el que se presenta su partido socialista. Estos son sus socios para el próximo 28 de mayo. Ustedes solamente proponen derogar, pero se equivocan porque los ciudadanos, señorías, cuando han tenido que escoger entre avanzar y retroceder, siempre han escogido avanzar. Y es un avance, señor presidente del gobierno, que 7 condenados por haber asesinado a ciudadanos formen parte de las listas electorales y se van a convertir en representantes de todos los ciudadanos si son elegidos. ¿Eso es avanzar o es retroceder? En todo caso, esa es una respuesta pertinente a una pregunta de fondo que le hace el principal partido de la oposición. Escuchen ahora un comportamiento similar ante una pregunta muy parecida, esta vez formulada por la lideresa de Ciudadanos, Inés Arrimadas. A los sediciosos les han indultado, a los violadores les han sacado antes de la cárcel, a los corruptos les han rebajado la pena por malversación, a los terroristas les han acercado al País Vasco. Sin embargo, a las familias les han aumentado los impuestos, a los autónomos les ha subido la cuota, a los jueces les ha llamado facha y a los guardias civiles les ha sacado de Navarra. Usted es un gobernante inverso. Ayuda a quien debería perseguir y persigue a quien debería ayudar. Usted en Juego de Tronos iría con los caminantes blancos, pero es que esto se ve aquí, hasta en el Congreso. Usted trata peor a un partido de la oposición como el nuestro que a un partido como Bildu, que tiene 44 candidatos a las municipales condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre. Todos los anuncios apocalípticos que hace usted, como también un representante de la derecha, no se cumplen. Entiendo su frustración, pero deje a un lado la descalificación y el insulto, señorías. Y mire, sí, este es un gobierno que, a diferencia de lo que hace la derecha o lo que hizo cuando gobernaba, no estamos identificando reformas con recortes, que lo que hicieron fue deprimir la economía, disparar el desempleo y disparar la desigualdad. ¿Y qué es, una reforma o un recorte? El hecho de que usted silencie, calle, no tenga nada que decir a propósito de la ignominiosa presencia de 44 condenados por pertenencia a banda armada en las listas electorales del próximo 28 de mayo. ¿Es un recorte a la libertad, por ejemplo, a la dignidad, al respeto a las víctimas? ¿O es un avance, de acuerdo a su particular punto de vista, señor Sánchez? Es terrible porque luego verán, él no ha querido responder ni a Cuca Gamarra ni a Inés Arrimadas, que estaban tratando de reivindicar el respeto a las víctimas del terrorismo. Pero cuando el PNV le ha preguntado por el caso de Miquel Zabalza, que fue una persona detenida por la policía en el año 85, acusada de pertenecer a banda armada y que falleció 26 días después de su
detención, digamos que en situaciones sospechosas. Hay bastantes indicios que nos permiten pensar que a la policía se le fue la mano y que lo torturaron en Inchaurrondo. ¿De acuerdo? Víctima de un error policial. Frente a esa pregunta del PNV, sí que hay pronunciamiento del presidente del gobierno. A la hora de ponerse al frente de lo que es el respeto a las víctimas del terrorismo, hay silencio. Esta es la particular manera que tiene de entender la justicia el señor Sánchez. Ahora escucharemos lo que dijo. Antes, fíjense, Feijóo, el presidente del Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, no está en el Congreso, no puede participar en la sesión de control, pero naturalmente le han preguntado a propósito de este hecho tan anómalo, y su posición ha sido esta. La presidencia del gobierno no puede descansar en un partido como Bildu, después de ver la lista de personas de una banda terrorista y personas condenadas por asesinatos y que forman parte de listas a los municipios del País Vasco. Esto es lo que piensa la oposición. Yo creo que lo que piensan la mayor parte de los ciudadanos de bien de este país, sobre todo los que tienen memoria de lo que supuso la acción criminal indiscriminada de la banda terrorista ETA. Pero naturalmente el partido gobernante tienen otra visión. Y anoche, porque lo que van ustedes a escuchar lo pronunció el señor Rodríguez Zapatero anoche, a ETA Televisión, ya alguien que había sido presidente del gobierno fijó una posición claramente distinta a la que está marcando la oposición. Escúchenlo. Si alguien está en el ejercicio de los derechos sin violencia, tiene derecho a presentarse y los ciudadanos le han votado. Los representantes de Bildu que están en el Parlamento no están porque en su día apoyaron a una u otra acción violenta, no, están porque les han votado una parte de los vascos. Esos ciudadanos tienen derecho. Lo que es muy triste es que una vez que se llegó a la paz, que dejamos después de 2 siglos de violencia política en España, que es afortunadamente de los países que no se mata por política, que todavía haya gente que intente utilizar esto, que es vergonzoso. Bueno, que lo diga el señor Zapatero, que yo creo que no se entera de lo que dice, porque, en fin, si repasáramos lo que acaba de decir, le encontraríamos en 3 o 4 contradicciones. Pero bueno, Zapatero es el pasado. El presente es Sánchez. Y lo triste, lo verdaderamente lamentable, es que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha hecho suyo el argumento de Zapatero. Y no anoche, no, esta mañana. A respuesta no del Partido Popular, no de Ciudadanos, sino del Partido Nacionalista Vasco. Yo, desde luego, no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad, tampoco para enfrentarla. No lo voy a hacer ahora, otros sí lo han hecho. Se han cumplido 5 años desde la disolución y la desaparición definitiva de ETA, 12 del fin de la actividad terrorista. Se derrotó a ETA y ahí estuvimos todos los ciudadanos, los vascos y el conjunto de la ciudadanía española, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también la justicia. Es uno de los acontecimientos más anhelados y destacables de nuestra historia democrática. Y todos deberíamos estar orgullosos de que entre todos y todas lo conseguimos. Y todos deberíamos acompañar el dolor que no prescribe, señor presidente del gobierno, de aquellas personas que murieron por culpa de la banda terrorista ETA. Eso no prescribe, ni forma parte del pasado. Agustín Muiños Díaz, número 6 en la lista de la alcaldía de Legantio, en Álava, condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato de José Antonio Julián Vallano. Begoña Uzkudun Echagunsía, número 3 en la lista por la alcaldía de Regil y condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas. Juan Ramón Rojo González, número 21 en la lista a la alcaldía de Irún y condenado en el año 96 a 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Gil Mendoza. Asier Uribarri Benito, número 4 en la lista para la alcaldía de Maruri Jatabe, y condenado en 2001 a 16 años de prisión por su participación como cómplice en el asesinato en el 97 del guardia civil José Manuel García Fernández. José Antonio Torre Altonaga,
suplente número 2 de la lista a la alcaldía de Munguía y condenado en el 81 a 20 años de prisión por colaborar en el asesinato de Alberto Negro Viguera. Lander Maruri Basagoiti, suplente número 2 en la lista para la alcaldía de Ciévena y condenado en el año 2001 a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato del guardia civil José Manuel García. Y Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la lista para la alcaldía de Barrio Plano, condenado en el año 89 a 29 años de prisión por el asesinato de Jesús Alcocer Jiménez. Estos son los nombres. Los nombres de las víctimas. Los familiares de estas víctimas asesinados por estos personajes que ahora quieren representar la democracia y la convivencia, ¿prescriben, señor Sánchez? ¿Tiene usted derecho a guardar silencio? ¿A ser neutral? Bueno, tengo que decirles que de todas maneras quien se tomó la molestia de poner el dedo en la llaga y de denunciar ante la opinión pública que esta barbaridad se iba a perpetrar el 28 de mayo, lo he dicho al principio, fue la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. Consuelo, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya... Pues sí, una labor de chinos, ¿eh? No sabéis bien lo que ha sido esto. Bueno, la verdad es que de chinos, pero merece la pena... Porque por lo menos la opinión pública se entera de cuál es el... Sí, hombre, claro. Sí, hemos estado una semana arrastrando las listas y luego pues buscando, porque claro, tenemos mucha información de todos buscando los nombres, que eso lo leéis cualquiera y no sabéis dónde están esos nombres, pero nosotros sí, y luego todo el historial delictivo de cada uno de ellos. Claro, o sea, hemos estado una semana a tope con este tema. Ayer, Consuelo, ya cuando diste a conocer esta lista, ya me imagino, porque además hiciste declaraciones diciendo cosas que son de sentido común. Dijiste, entre otras cosas, lo digo porque yo suscribo plenamente esa reflexión, que cualquier condenado por terrorismo, aunque haya cumplido su pena, debería estar obligado a repudiar públicamente su pasado criminal si quiere ejercer una función pública. Eso no ha ocurrido, pero es que hoy has visto cuál ha sido la actitud del presidente del gobierno cuando le han preguntado por este asunto. ¿Qué opinas? Yo del tema, yo ya sabía que este tema se iba a utilizar en el barro político, ya sé cuál es el clima político. Luis, tú ya sabes perfectamente que me parecen unos cínicos la clase política que tenemos, ¿entiendes? Pero no. O sea, tú ya sabes que estamos viviendo un final de ETA negociado, ¿no? Un final de ETA negociado. Covite, somos los únicos que lo hemos denunciado siempre. Ese final de ETA negociado, la negociación de Zapatero con ETA, que lo hizo público y oficializó, luego, lo peor vino después, con la traición, con las mentiras del Partido Popular, que dijo que iba a acabar con la negociación de Zapatero, que nos prometió eso, y luego lo que hizo es todo lo contrario. En 2010, en 2011, él ya había negociado con Zapatero. Ya sabían las exigencias que estaban dispuestos a concederle. La primera exigencia fue la legalización de Sortu. Ahí digo, la legalización de sus brazos políticos. A Zapatero solo le dio tiempo a legalizar a Bildu, como muy bien sabéis. Luego vino el PP, ¿verdad? Que confiábamos en que iba a acabar con esa negociación de Zapatero y que iba a terminar con ETA, con el Estado de Derecho. Eso es una derrota de ETA. Derrotarla con el Estado de Derecho, ¿verdad que sí? ¿Alguien ha visto en este país la operación policial de disolución de ETA? Nadie. Nadie. Quien hemos pagado el precio de la paz en este país, de la que disfrutamos todos, somos las víctimas. Las víctimas. Porque Rajoy y Zapatero, bien que se pusieron de acuerdo, para cumplir todas y cada una de las exigencias de ETA. Lo primero que hizo Rajoy cuando llegó al gobierno es legalizar a Sortu. Sortu es quien manda en Bildu. Que no se os olvide a nadie. Y eso lo hizo en junio de 2012. Por eso no puedo aguantar todas estas declaraciones que me pones ahora, ¿entiendes?, de unos y de otros, y que oigo a unos y otros, porque, o sea, si hay alguien que ha sido un cínico y nos ha traicionado, y nos ha dolido mucho más, porque Zapatero no engañó a nadie, dijo que iba a acabar con ETA negociando, es decir, negociando es darle a ETA, llegar a un acuerdo con ETA en qué están dispuestos a darle.
¿No? ¿Verdad que sí? Eso es una negociación. ¿Qué te doy yo y tú qué me das? Y las 3 exigencias de ETA, y lo llevamos denunciando toda la vida, desde que siempre hemos denunciado COVID eso, fueron legalización de sus datos políticos, ya lo denunciamos desde el Acuerdo de Guernica, 2010, ahí está el borrador de la negociación de Zapatero, legalización de datos políticos, excarcelación de presos y un final sin vencedores ni vencidos. Por eso, la doctrina Parot, todo era mentira. Estrasburgo, ¿qué dijo? Escarcelar solo a Inés del Río. El resto. Universidades, másters, siempre he estado ahí para los míos. Y gracias a este dinero extra para mejorar mi jubilación, seguiré estando. En Óptima Mayores te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida. Fue Rajoy con mentiras, con trampas al Estado de Derecho y la utilización de sus víctimas en nómina. O sea que menos cinismo, menos cinismo, que los han puesto en el Congreso de los Diputados ellos, PP-PSOE, que para eso bien de acuerdo que se pusieron, que Rajoy ya cuando estuvo presentando el libro en el hormiguero, lo primero que hizo, es decir, entre risas y tal, ahí está grabado en el hormiguero cuando fue a presentar su libro, que el mejor acuerdo que había hecho en la vida fue eso, el que hizo con otra persona con la misma capacidad de poder que él y los dos solos, sin luz ni taquígrafos, blanco y en botella. Y solo tenemos que ver toda la hoja de ruta, todas las exigencias de estas se han cumplido en la época de Rajoy. Y solo Covite hemos estado denunciando todas y cada una de las cesiones que se han ido cumpliendo, tanto, primero a Zapatero, ya te digo, solo les dio tiempo a legalizar a Bildu, con el juguetito del Tribunal Político Constitucional, no nos engañemos, en junio de 2012. Y luego, la semana siguiente, se ponen de acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional. Pero sí, ahí estaban todos los medios de comunicación, estaban conchavados con unos o con otros. Esto no interesa, la verdad que solo la denunciábamos Covite, no interesaba a nadie. 7 años y medio clamando en el desierto. Bueno, algo influimos, algo se nos escuchó. Porque lo de la excarcelación de la doctrina Parot, otra cosa dolorosísima, una de las cosas peores que hemos tenido que vivir las víctimas, esa excarcelación infame, ordenada por Rajoy, no por Estrasburgo, que solo ordenó la excarcelación de Inés del Río. Ahí lo que hubo, lo denunciamos todos nosotros. O sea que por eso te digo que, mira, vamos a quedarnos con el tema este que hemos denunciado, y yo ya sabía que lo iban a autorizar, y más en campaña electoral, para tirarse mierda unos a otros. Esa es la clase política que tenemos, ¿comprendes? Esa es la clase política que tenemos, pero yo no voy a entrar en ese juego. Nosotros somos libres, independientes, hemos denunciado siempre la verdad y moleste a quien moleste. A quien moleste. Y ojalá lo siga sin siglas. Y lo vamos a seguir haciendo, Por eso somos tan molestos. Yo he sido muy molesta para el PP, para el Partido Popular, cuando está gobierno, no me recibían, ni siquiera me recibían, me negaban a recibirle, siempre se estaban paseando con sus víctimas de nómina, eso desde luego, esas, claro, con ellas se hicieron todas las trampas, con ellas engañaron a todo este país, ¿comprendes? Y aquí, este país con quien tiene una deuda infinita es con las víctimas, porque somos las que hemos pagado el precio de la paz, con impunidad. Tienes toda la razón del mundo, Consuelo, y por eso yo lo único que quiero es que nunca cejéis en el empeño de que sepamos ante la opinión pública cosas como las que estamos comentando en el día de hoy. Te lo agradezco de verdad, de todo corazón. Sí, y vamos a seguir en ello, porque claro que es una indecencia, claro que es demostrar otra vez más la simbiosis de la izquierda abertzale, de Bildu, bueno, de Sortu. No nos olvidemos, quien manda en Bildu es Sortu, Bildu ya ha desaparecido, es Sortu, es Otegi y toda su cuadrilla, ¿entiendes? Es la simbiosis de ETA, es la provocación, la ostentación de la provocación, es llevar ya, el salto cualitativo es que han cogido esta vez ya asesinos directamente. Hasta ahora iban los peores para mí, los ideólogos, que han sido siempre los jefes de HB, los de la Mesa Nacional, los de corbata, ¿entiendes? Los que no se manchan las manos de sangre. Esos son los peores de los peores. Ni siquiera la cúpula, de las cúpulas son tan malvados y son lo peor. Porque nosotros siempre hemos señalado ¿a quién? A los jefes de HB, a los jefes de la izquierda abertzale, a los jefes de hoy de Bildu, de la izquierda abertzale. Esos han sido los ideólogos de ETA, las X de ETA. En este país todo el mundo sabe quiénes son las X del GAL. Pero los únicos que denunciamos las X de ETA
somos coviditas, que tenemos estamos continuamente denunciándolos y haciendo hilos. Y son esos, los Otegi y compañía. Y gracias a esa labor nos enteramos los demás, Consuelo. Así que por eso... Y esos están en el Congreso, puestos por el PSOE y por el PP. Por los dos están puestos en el Congreso. Consuelo, gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, venga, un beso. Bueno, pues desgraciadamente este es uno de los asuntos que más dolor causan hoy, cuando uno mira el panorama informativo y sobre todo la actitud que ha mantenido la gente del gobierno respecto de estas listas absolutamente infumables de Bildu de cara a las elecciones del día 28 de este mismo mes, del 28 de mayo. Bueno, también se ha hablado de otras cosas en la sesión de control, por ejemplo, de economía. Un cruce que nos devuelve al paisaje habitual. Si uno escucha el diagnóstico de Carlos Rojas, en representación del PP, llegará a la conclusión de que la situación económica es mala tirando a muy mala. Si uno escucha la réplica de Nadia Calviño, llegará a la conclusión de que la situación es buena tirando a muy buena. Han intentado enfrentar a trabajadores y empresarios, pero no lo han conseguido. Igual que nos intentan enfrentar con sus políticas frustradas, ideológicas, demagógicas, todos los días a los españoles, pero no lo van a conseguir. Los españoles estamos por encima de un gobierno sectario, ideológico y trasnochado, señoría. Un gobierno que tiene su asiento en la mentira. Ya no los cree nadie. ¿Quién lo va a creer cuando recaudan 42.000 millones de euros más que en el año 2019? Y, además de eso, a los españoles nos suben 42 impuestos y crean 7 nuevos. Ya está bien, señoría, paren ya el hachazo fiscal contra las familias españolas. ¿Cuándo va a terminar esto, señoría? Habla usted, señoría, de subida de la presión fiscal y no sé a quién se refiere, porque en realidad la presión fiscal bajó en 2022. España sigue teniendo una tasa del 39,1% por debajo del 41,7% de media en la Unión Europea. Hemos bajado el impuesto sobre la renta para las rentas más bajas. El salario más frecuente en España va a pagar este año 663 euros menos por IRPF. Hemos bajado el impuesto de sociedades para las pequeñas y medianas empresas. Hemos bajado la carga impositiva para los agricultores. Ha habido una bajada de impuestos sin precedentes de la energía para contener la inflación. Es decir, que cuando habla usted de que suben los impuestos, no sé a qué se refiere, al 0,01% de la población del impuesto de las grandes fortunas, el impuesto sobre los bancos y sobre las compañías energéticas. No lo sé, señoría. Bueno, estos vuelos son clásicos en las sesiones de control, insisto, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Hoy se ha producido una intervención de alguien que es neutral, que es el Banco de España. Y el Banco de España es una de cal y otra de arena. Si hablamos de la situación económica, de la perspectiva de la actividad económica, buenas noticias para el Gobierno. Si hablamos de los planes que ha perpetrado el Gobierno para activar el mercado de la vivienda, malas noticias para el Gobierno. Una de cal y otra de arena. Noelia Bautista. El Banco de España desmonta las bondades del plan de vivienda que vende a bombo y platillo el presidente Pedro Sánchez. Lo ha hecho en su último informe anual, en el que asegura que el problema de la vivienda no está ni mucho menos cerca de solucionarse y no lo hará tampoco con los avales del ICO para jóvenes, porque asegura el supervisor nacional que estos avales no son una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda, que es ya un problema estructural en nuestro país. Un problema que, avisa, hay que abordar desde diferentes puntos de vista, como son el mercado laboral, los salarios y la productividad, porque está produciendo mucha desigualdad entre la sociedad. Para que se hagan una idea, la tasa de hogares jóvenes con vivienda propia ha caído del 69 al 36% y España está entre los países que destinan más renta disponible a pagar el alquiler de Europa. Concretamente, el 40% de los hogares que viven de alquiler destina más del 40% de su renta a ello. Además, la subida del precio del alquiler frente al estancamiento de los salarios ha provocado, dice el Banco de España, que un 48,9% de los hogares que viven de esta manera de alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social. Es por ello por lo que el Banco de España carga contra la ley de vivienda de Sánchez y alerta de que controlar el precio del alquiler a medio plazo puede suponer el efecto indeseado de que al final los precios suban y además caiga la calidad de las viviendas en alquiler, porque los dueños van a recortar por el lado del mantenimiento de las mismas. Por si fuera poco, el Banco de España alerta también de la falta de convergencia de la economía española con el promedio de la zona euro. Pablo Hernández de Cos, gobernador de la entidad nacional. La realidad es que la economía española ha dejado de converger en renta per cápita con el Perdón, porque a lo mejor la gente dice, pero estamos creciendo, pero menos de lo que están creciendo en términos per cápita otros países, o al menos el promedio de la Unión Europea, en particular del área del euro.
La muestra es que, según el supervisor, el PIB per cápita español se encuentra un 17% por debajo de la media europea y estamos ya por detrás de países como Chequia. Aún así, Decos ha confirmado que les ha sorprendido la resistencia de la economía española y de ahí que hayan optado por revisar al alza las previsiones de crecimiento desde el 1,6% para este año hasta el 2%, cifra cercana al 2,1% que estima el Gobierno. Eso sí, alerta también de que es necesario recortar el elevado déficit y la deuda pública, ya que el agujero de las cuentas públicas ronda el 4%. Sostiene la entidad nacional que la mitad del incremento del gasto es en pensiones y por ello avisa también de que habrá que hacer un ajuste del sistema en 2025 para asegurar su sostenibilidad. Miércoles 10 de mayo de 2023, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Gobierno aprobará mañana un plan antisequía en un Consejo de Ministros extraordinario. Incluye medidas al campo y nuevas infraestructuras. La sequía se mete así en la campaña del 28 de mayo que arranca en la madrugada del jueves al viernes. Sin embargo, la convocatoria ha pillado por sorpresa a los ministros de Podemos que no habían sido informados previamente. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno ha convocado para este jueves un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobarán medidas sobre la sequía de cara al verano. La reunión la presidirá la vicepresidenta primera Nadia Calviño, ya que Pedro Sánchez está en Washington. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica. Para estar preparados para los episodios de sequía y cómo reaccionamos cuando estos se materializan. Y la reunión del Consejo de Ministros de mañana pues será mañana. O sea que las medidas que incorporemos en ese paquete que llevamos mañana yo creo que las presentamos mejor mañana. La convocatoria ha pillado por sorpresa a los ministros de Podemos que no habían sido informados y, como reconocen, algunos se han enterado por la prensa. Sin embargo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el Gobierno convoque este Consejo de Ministros extraordinario en este momento. Habla de electoralismo, ya que, según el Partido Popular, la sequía ha sido un tema desatendido por el Gobierno durante 5 años. Desde el año pasado hay comunidades autónomas que han establecido medidas extraordinarias frente a la sequía y el Gobierno de España dice que va a hacer un Consejo de Ministros mañana sobre esto. Oiga, llevamos meses desde el año pasado y estamos en mayo planteando un problema estructural que llevan 5 años sin acometer. Sindicatos y patronal han firmado esta mañana el acuerdo que establece una subida de salarios del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025, así como una cláusula de revisión del 1% en función de la inflación. COE, Comisiones Obreras y UGT han dicho que el pacto firmado hoy beneficia a todas las partes. Al acto no ha asistido ningún representante político, algo sobre lo que han preguntado a Yolanda Díaz. Lo único importante en este país es que vamos a subir los salarios y no las fotos. El Gobierno va a modificar la normativa para prohibir trabajar en algunas actividades profesionales al aire libre cuando haya alerta de la Agencia Estatal de Meteorología por calor extremo. Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha recordado las muertes de algunos trabajadores por golpe de calor en los últimos años. Vamos a emprender unas modificaciones legislativas para justamente incorporar en la legislación laboral medidas específicas de cumplimiento obligatorio en las empresas. Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo. Y aquí hay una medida que es muy clara, se van a tener en cuenta los factores meteorológicos, pero ya le digo singularmente una. Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AEMT diga que estamos en alerta roja o naranja. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha negado las informaciones que apuntan a presuntas irregularidades en contratos con su hermano Francisc Puig durante su etapa como alcalde de Morella y ha acusado al PP de hacer campaña sucia con el tema. Declaraciones que llegan justo el mismo día que se han publicado informaciones sobre la aparición de otras 370 facturas de pagos de Ximo Puig a su hermano en solo 28 meses. Verónica Jorro. Es lo que dice el diario El Mundo, que concreta además que han sido 370 pagos por valor de 104.021 euros, que se suman a los 57 que hizo la empresa pública local CISE. Esta cantidad de facturas prueban la relación entre el consistorio con Comunicaciones del Sports y su filial Masmut, ambas del hermano de Puig. Y es que la empresa que dirige Francisc Puig, hermano del presidente, lleva al menos 13 años facturando con el Ayuntamiento de Morella sin que medie contrato administrativo. Comunicaciones del Sports es la única
compañía que produce los servicios de publicidad institucional del consistorio y a la vez es receptora recurrente de esa misma publicidad. Siempre se le contrata a ella y siempre para los mismos servicios, pero sin contrato. No hay datos disponibles sobre cuánto pudieron facturar Comunicacions dels Ports y Masmut en los 15 años anteriores de Puig como alcalde, y la documentación de 2010, 2011 y 2012 ha sido gracias a la presión que han hecho tanto el Defensor del Pueblo como la Consejería de Transparencia. Ximo Puig ha negado todas estas informaciones y dice que todo es una artimaña del Partido Popular. Además, ha avanzado que mañana su partido informará sobre las medidas jurídicas y de otro tipo, dice, que han acordado adoptar donde corresponde. Los funcionarios de la Administración de Justicia, que llevan realizando paros desde el pasado 17 de abril para reivindicar un aumento salarial, recrudecen sus movilizaciones y están convocados a una huelga indefinida a partir del 22 de mayo. Además, también han convocado una gran manifestación en Madrid el día 25 y han avisado de que irán a protestar a los lugares donde se celebren mítines durante la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido declarado por un juzgado de Nueva York culpable de abusar sexualmente y de difamar a la columnista y escritora Elizabeth Jean Carroll. El expresidente, que es también candidato a las elecciones del año que viene, deberá indemnizar a la víctima con $5 millones. Y una noticia más. Desde el lunes hasta hoy se está celebrando en Valencia el 5º Encuentro Internacional de Rectores Universia, gracias a la labor que desde hace 26 años viene realizando Santander Universidades. Cerca de 700 rectores, líderes universitarios y personalidades de la política, instituciones y empresas convierten Valencia en un gran espacio de debate tratando sobre las claves que convertirán de nuevo a la universidad en motor de progreso para la sociedad y su progreso sostenible. El evento también contará con invitados como el padre de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, el físico español y premio Príncipe de Asturias 2006, Ignacio Cirac, o el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers. 3 son los ejes temáticos que componen este desafío: la formación a lo largo de la vida, el impulso al emprendimiento, la innovación y las redes de interconexión entre las universidades, empresas, gobiernos e instituciones. Por supuesto, se tendrá muy en cuenta la opinión de estudiantes y emprendedores. Matías Rodríguez Inciarte, presidente de Santander Universidades, estuvo ayer en esta casa con Federico y destacó la inversión realizada durante todos estos años. Hemos logrado cerrar acuerdos con unas 1.300 universidades en el mundo y hemos dedicado al apoyo a la universidad 2.200 millones de euros en apoyo a becas, todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, con el emprendimiento en la universidad y todo lo que tiene que ver naturalmente con la investigación. Por supuesto, podéis acceder a la entrevista completa en el podcast de Es la Mañana, y las conclusiones de este encuentro se plasmarán además en la Declaración de Valencia. El compromiso hay adquirido y todo lo relacionado con este evento lo pueden encontrar en la web www.encuentrointernacionalrectoresuniversia.com. Se lo recomendamos sin duda como fuente de información para el progreso social. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.